Mis amados hermanos, una de las preguntas que podemos hacernos es si Dios nos ha abandonado el día de hoy. Sé que muchos han estado orando por esta situación de la pandemia y quizá las noticias cada día no se convierten en noticias alentadoras y pareciera ser como que el Señor está ausente, pareciera ser como que Dios se ha olvidado de su pueblo, pareciera como que Dios se ha olvidado de su creación, pero lo que nosotros podemos ver a lo largo y ancho de la palabra del Señor es la misma presencia de Dios en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación. Es la presencia de Dios controlando todas las cosas que nos suceden. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la misericordia, la gracia, la magnificencia, el amor, la infinitud de nuestro Dios mostrándose en cada evento que su pueblo ha enfrentado. Ahora el Señor permite también que su pueblo pueda enfrentar circunstancias adversas. El Señor permite también que su pueblo pueda enfrentar situaciones dolorosas con el propósito también de transformar el corazón de su pueblo, de probarle para ver si su pueblo ha de permanecer fiel al Señor. Y también, mis amados hermanos, las circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida tienen el propósito de revelar realmente cuál es nuestra fe o cómo es nuestra confianza delante del Señor. El pueblo de Israel había sido atacado de diferentes maneras y constantemente el pueblo estaba sufriendo por parte de los paganos y extranjeros, estaban atacando al pueblo del Señor. Sin embargo, en este pasaje la palabra del Señor está hablando al pueblo y quiere darle libertad al pueblo y quiere darle victoria al pueblo y quiere hacer con su pueblo el Señor algo grandioso y maravilloso. La palabra del Señor nos muestra cómo el Señor en muchas situaciones ha permitido el dolor y el agravio también en contra de su pueblo con el propósito de mostrar también su gloria y su magnificencia. El enemigo se había apoderado de valiosas cosas que Israel tenía, habían llevado o habían tenido una cautividad muy grande sobre el pueblo y era cuestión de tiempo para que Jerusalén fuera también conquistada y destruida y el resto del pueblo ser llevado cautivo a Babilonia. Todo había salido mal y el enemigo aumentaba su poder. Mientras tanto, Dios aparentemente no hacía nada. Dios aparentemente estaba ignorando lo que el pueblo estaba sufriendo. Dios aparentemente estaba ausente. Y creo que en la vida hay muchas situaciones en las que nosotros creemos que Dios permanece ausente. Tal vez usted ha orado muchas veces, ha clamado al Señor en infinidad de situaciones y ha esperado pacientemente, como el salmista dice, la respuesta de Dios y no ha visto la respuesta de Dios. Y parece ser como que los días se vuelven más oscuros y como si Dios no estuviera realmente interesado en el dolor que nosotros enfrentamos. Lo cierto es, mis amados hermanos, que la presencia de Dios nunca está ausente. Un relato bastante conocido del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Cuando Moisés está frente al Señor, le dice, ¿verdad? El Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. Conozco sus angustias. Y en el versículo 8 el Señor le dice a Moisés, y he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida, esas circunstancias, mis amados hermanos, son circunstancias completamente temporales. Ahora la pregunta es, ¿Dios es indiferente al dolor? ¿Dios es indiferente a las situaciones que estamos atravesando? Cada día que usted enciende el televisor o puede entrar en sus redes sociales y puede ver inclusive las noticias en su teléfono o en cualquier aparato electrónico, puede ver que los muertos por causa de esta pandemia, el COVID-19, van en aumento. Cada día se da un reporte acerca de los nuevos contagios que hay en nuestro país y alrededor del mundo.
Sin embargo, mis amados hermanos, la pregunta que nosotros tenemos que hacer ¿es Dios indiferente a esto que está pasando? Podemos preguntarnos, ¿será que hay personas alrededor del mundo que como nosotros también están orando porque Dios detenga esto? Habrá gente alrededor del mundo que está orando por algún hermano en la fe, que está enfermo, que está contagiado de esta enfermedad. Ahora, podemos preguntarnos, ¿es verdad que a Él no le importa lo que nos está ocurriendo en esta hora, en este momento y en el mundo? Y esa es, por cierto, mis hermanos, la pregunta que a veces nace en el corazón de nosotros cuando estamos afligidos. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Los productos de Egipto, las mercaderías de Etiopía y de los sabeos, hombres de alta estatura, pasarán a ti, serán tuyos, e irán en pos de ti, pasarán encadenados ante ti, se postrarán y a ti suplicarán diciendo, ciertamente Dios está contigo y no hay otro Dios. El Señor iba a darle al pueblo de Israel la libertad y la victoria por medio de un personaje que ni siquiera era parte del pueblo de Israel, era un personaje pagano y que obviamente, ¿verdad? Para los judíos esto se podía considerar realmente una afrenta. Lo cierto es, mis hermanos, que el Señor siempre está presente en cualquier circunstancia. En el texto que citaba hace un momento del libro de Éxodo encontramos cómo el Señor le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Pero la pregunta es, Señor, han pasado cerca de 400 años o más. ¿Cómo es posible, Señor, que en 400 años que este pueblo ha sufrido, tú no has tenido compasión de ellos? Tú no has intervenido en sus situaciones. Has oído su clamor, pero no has respondido. Conoces su angustia, pero no has intervenido. Has visto, Señor, el dolor y la opresión de aquellos que aumentan sobre ellos la opresión y has permanecido, Señor, en ese momento completamente estático. Y pareciera ser, hermanos, que a veces vemos a un Dios ausente. En realidad, Dios siempre está ahí, porque Él es soberano, porque Él conoce todas las cosas, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y hoy podemos pensar, hermanos, que esto que estamos viviendo es algo terrible, mis amados hermanos, pero cuando nosotros miramos la gracia y la misericordia de Dios, podemos entender, hermanos, que por su misericordia la palabra de Dios dice que nosotros no hemos sido consumidos. Así que esta pandemia, mis amados hermanos, tenemos que mirarla también como parte de la obra de Dios, también como el Señor está también quebrantando a las naciones y mostrando a los reyes de la tierra quién es Dios. Porque las naciones, los seres humanos, nuestro país se ha olvidado de quién es Dios. Y nos hemos ido en pos de dioses ajenos, adorando las cosas, las criaturas, antes que al Creador. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel, los hijos de Israel sentían que Dios los había abandonado y que ya no les cuidaba ni se preocupaba por ellos como el Señor lo había hecho antes. Los judíos añoraban aquellas historias cuando el Señor abrió el mar, cuando detuvo el río, cuando Josué iba con el arca y el pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Sentían que Dios se había tornado completamente indiferente y despreocupado, que los había abandonado definitivamente, permitiendo que los eventos de la vida siguieran su propio curso. Y esto pareciera ser a veces el sentir de muchas personas al ver esta situación que estamos enfrentando. Señor, ¿por qué no detienes esto? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿a Dios no le interesa? ¿O Dios no es suficientemente poderoso para detenerlo? Son las preguntas que a veces nacen de un corazón angustiado, afligido y a veces también lleno de incredulidad. Y esa explicación en medio del dolor, en medio de la prueba, parece ser la explicación más obvia y evidente de lo que está ocurriendo y de lo extraño o el extraño silencio o la extraña inactividad de Dios.
Porque mis amados hermanos, hoy podríamos pensar en muchas cosas. Los científicos están investigando, los eruditos en la materia están trabajando, pero hay cosas, hermanos, con las que el ser humano no puede luchar y es contra el poder de Dios principalmente. ¿Cuántas veces algunas personas han llegado a esta conclusión? ¿Cuántos tienden a hacerlo en el presente, a pensar que Dios realmente nos ha abandonado y que Dios permanece indiferente? Y muchas personas tratan de sostener esta idea de que Dios está ausente o que Dios no existe. Ahora, hermanos, nosotros como pueblo del Señor podemos preguntar en este momento, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no está interviniendo en todas estas cosas? Sin embargo, al analizar la palabra del Señor, especialmente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, la palabra de Dios dice que Dios hizo que el pueblo de Israel fuera al desierto. Dios lo probó, le hizo tener hambre para probar qué había en su corazón y si habían de hacer o no la voluntad de Dios. Y Dios está también probando nuestro corazón, está probando nuestra fe. Estamos sabiendo, hermanos, que Dios es un Dios que nos sostiene. Muchas personas hoy en día estaban confiadas en su dinero, confiadas en sus recursos, confiados en su poder, confiados en que ellos podían enfrentar cualquier situación, pero Dios, con su gran poder, de una forma tan especial, de una forma tan poderosa, ha maniatado a las naciones. Y esto es precisamente una demostración de quién es Dios. Una pequeña demostración de quién es Dios. Por esa razón, mis amados hermanos, la segunda cosa que podríamos preguntar ¿es impotente Dios? Si Dios puede hacer cualquier cosa, entonces, ¿por qué el Señor no está interviniendo ahora en esta situación?